para que no puedan oír el Evangelio y creer. Pero dice, pero Dios ha mostrado, hablando incluso trayendo a la memoria el Génesis, ese Dios que hizo resplandecer luz en las tinieblas, ha mostrado su gloria en la persona de Jesucristo, la gloria de su gracia. La razón por la que podemos ver la gloria de Dios en la faz de Cristo es por el mensaje del Evangelio. Hermanos y hermanas, si entendemos con comisión, si entendemos y nos comprometemos con el evangelismo en general, entonces debemos permanecer firmes en el mensaje del Evangelio. Porque como nos dice Pablo en Romanos 10, versículos del 13 al 18, sigan esta línea de pensamiento. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo le predicarán si no son enviados? Como está escrito, pero no todos han obedecido el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído lo que ha oído de nosotros? Y concluye diciendo, de modo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, podemos alimentar a los hambrientos y debemos hacerlo. Podemos dar ropa a los que no tienen y deberíamos hacerlo. Esa es la esencia de la segunda. Pero la ropa y la comida no van a salvar a nadie. Me gusta como lo pone Pablo en 2 de Corintios. Él dice, por lo tanto, conociendo el terror de Dios, persuadimos a los hombres. Como mencioné en la introducción, mencioné lo importante que es que entendamos que este es un desafío hacia nosotros. Si el Evangelio no está saliendo de la iglesia, no es porque los gobiernos lo hayan callado, es porque los que han recibido la tarea, la única tarea de salvar almas, para la salvación de las almas, de alguna manera otras agendas los han detenido o han permitido que el mundo dar más de nuestro prójimo que hablarles la palabra de Dios a nuestro prójimo. Permanezcan firmes en el Evangelio. Si usted y yo somos salvos, es porque somos salvos porque hemos oído la palabra y nos hemos visto a nosotros mismos bajo la ira de un Dios justo y santo. Y aunque mi prójimo sea irritante, no quiero que ninguno enfrente lo que Jesús enfrentó en la cruz de Calvario. Permanezcan firmes en el Evangelio, porque solo ahí, pero vean lo segundo, lo que los teólogos llaman el escándalo del Evangelio es causa de que pecadores, que Dios salva a los pecadores por gracia sola. ¿Qué quiere decir con el escándalo de la cruz? Es que Jesús perdona. Si predicas eso, entonces les vas a dar licencia de pecar. Un amigo me dijo recientemente, y lo dijo, y me encanta esta cita, predicar el Evangelio de gracia no ha hecho que peque nunca. Nunca ha sido causa de que alguien peque. No digo que los que oyen van a seguir pecando, pero esa no es la razón. Así que no podemos equivocarnos simplemente que Dios, que si les decimos a los pecadores que sus pecando, y lo cierto es que sí van a seguir pecando, pero entiendo que cuando proclamamos el Evangelio,
anclados al hecho de que Dios, por la gracia sola, no lo merecen, y luego les da el instrumento por el cual deben recibir esa gracia. Nos atrás solo porque no podemos entender cómo la gente va a recibir ese mensaje. El temor de que ese mensaje, la misma escritura dice, ya notamos antes en Romanos 8:29 que Pablo dice que aquellos a los que Dios conoció desde antes los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Dios nunca vean lo que dice al 10. Porque habéis sido salvos por gracia, por medio de la que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Enfáticamente que somos salvos por gracia sin obras. Pero por otro lado, también deja muy claro que los que han sido creados para buenas obras, no por buenas obras, no por sus buenas obras, sino por la gracia de Dios y la buena obra de su Hijo, pero hemos sido salvados para buenas obras. En Filipenses 2:14, al referirse a aquellos que son receptores de la gracia salvadora de Dios, Pablo, Dios quien hace en ellos tanto el hacer, como el querer como el hacer por su buena voluntad. Viene de un temor de que les estamos diciendo a las personas que Dios perdona sus pecados, contrario a lo que enseñan las Escrituras. Jonathan Edwards dice, y me encanta, Jonathan Edwards dice, Dios nos hace ver nuestra miseria. La razón por la que venimos a Cristo en primer lugar, venimos a Él porque nos damos cuenta de lo que somos, de lo que no podemos hacer, y por lo tanto nos volvemos a Él y hallamos en Él misericordia. No venimos porque decimos, oh, qué bien, Dios perdona pecados y yo soy pecador. No, Él nos quiebra. De tal manera que toda boca se calle. Y nos damos cuenta de lo lejos que estamos, que aquellos que se preocupan demasiado, y no digo que no haya aquello en la idea de que puedes hacer lo que quieras, hay personas así, pero esa no es una razón para no predicar lo que Dios dice. Pero entiendan esto, ordinario, en circunstancias comunes, cuando Dios nos hace ver su misericordia en Cristo, Él nos hace tomar refugio en Cristo y nos conecta con Cristo. Y nos conecta con Cristo, iglesia visible, local. Vean lo que dice Pablo en Efesios 4. Crecemos en todo sentido en Él que es la cabeza, en el cual todo el cuerpo está siendo unido y es equipado cuando cada parte y hace que todo el cuerpo crezca para que sea edificado en amor. Aquellos a los que Él llama a través del mensaje, con ministerio fiel de la palabra. Y el ministerio fiel de la palabra consiste de una consistente entre la ley y el evangelio y la administración de la mesa del Señor, la iglesia, la conexión a la iglesia local, los que Dios nos ha dado para ser edificados y animados, pero también para rendir cuentas. Somos responsables de la doctrina que abrazamos, somos responsables por el mensaje que proclamamos. Por eso Pablo reprende a la iglesia de Corinto cuando un hombre había caído él no lo confrontó.
Por eso los primeros padres identificaron la iglesia, la disciplina de la iglesia como una marca de la iglesia verdadera, porque aquellos que son salvos son pecadores y van a seguir pecando, así que confiamos que a través del ministerio ordinario de la palabra, de la ley, del evangelio, el evangelio va a ser abierto y habrá confrontación y reprensión del evangelio cuando Dios habla. Aquellos que confían y han sido despertados a la gracia y la belleza de la santidad, confiamos en que habrá arrepentimiento que ni siquiera nos daremos cuenta. Y Jesús nos dice en Mateo 18, a través de ese organismo que Dios ha puesto, aún así, si un hermano peca, debes ir a él, porque estamos unidos y estamos conectados unos con otros. En lugar de hablar de él, debemos hablar con él. Y si él no te escucha, debes traer a alguien más. Entonces, lo que Dios está haciendo es hablando con voz más fuerte cada vez. ¿Alguna vez has estado en una iglesia donde se predica la palabra y es como si tu pecado estuviera siendo resaltado? Nadie más sabe con qué estás lidiando, nadie más sabe qué estás atravesando. Dios te está hablando suavemente, dándote la oportunidad de arrepentirte. Pero cuando no lo haces, entonces sube su voz y trae a cantar tu pecado. Y si aún así no escuchas, Él sube la voz un poco más. Y si sigues poniendo tu oído, tus dedos, en tus oídos, la declaración clara. Esa es la voz de Dios, por gracia. Y que han seguido pecando, Él les está dando la oportunidad. No, la gracia no da licencia para pecar. Ya hemos hecho bastante bien sin la gracia. Pero el mensaje del Evangelio habla a los pecadores que quizá han tomado por sentado la gracia de Dios. Pero me encanta lo que dice Pablo en Corintios. Cuando ya se ha tomado acción en contra de ese hombre, ahora les dice, ahora ustedes que lo reprendieron, que lo disciplinaron, asegúrense de no cargarlo demasiado. Háblenle con ternura, porque sabemos cuáles son las intenciones del maligno, la conducta santa. Entonces permanezcan firmes en el Evangelio, porque es la gracia de Dios la que nos enseña a decirle no a toda injusticia. Y en tercer lugar, y para terminar, es la fuente de nuestra seguridad. Es nuestra única fuente de seguridad. No puedo mirarme a mí mismo. Dios ve las palabras de una persona salva. ¿Cómo sé que he hecho suficiente? Y me doy cuenta de que no puedo hacer suficiente. No, la seguridad es lo que Dios nos da en su Evangelio. La pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Respuesta: que yo en cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, que con su preciosa sangre ha hecho satisfacción plena por todos mis pecados y me ha librado del poder del diablo. Y me prepara y me preserva de tal manera de que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un cabello de mi cabeza
puede caer. Antes bien, todas las cosas sirven a mi salvación y por lo tanto, por su Espíritu Santo, Él también me asegura vida eterna y me prepara y me hace dispuesto y preparado para vivir en adelante para Él. Hermanos y hermanas, la razón por la que constantemente acudimos fielmente a los medios de gracia es porque no siempre actuamos, no siempre parecemos, no siempre nos sentimos como que deberíamos estar en presencia de este Dios santísimo. Así que Él nos da este cuerpo partido, este pan partido y nos dice, este es tu camino para tener acceso. No porque somos presuntuosos, porque la vida nos lleva de arriba a abajo, somos engañados, nuestros cuerpos fallan, aun cuando nuestra mente quiere, nuestro cuerpo no coopera, porque pecamos y pecan contra nosotros. Y lo que necesitamos cuando entramos al santuario es escuchar que el Dios que demanda esa perfección de nosotros nos ha dado Él mismo esa perfección. Y necesitamos que nos recuerden al lidiar con todas las cosas que pasan en el mundo, que verdaderamente estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que es solo el Evangelio el que anuncia eso. Así lo pone Pablo en Romanos 8 a partir del versículo 31. ¿Qué diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él, por gracia, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permanezcan firmes en la gracia de Dios. Permanezcan firmes en el Evangelio. Es la única esperanza que tenemos. Oh Dios y Padre de gracia, venimos delante de ti en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por tu gracia. Gracias porque nos has otorgado un acceso libre ante tu trono, no por nuestras virtudes, sino por la justicia de tu Hijo y por la sangre que fue derramada por nosotros. Que este sea nuestro consuelo, que esta sea nuestra fortaleza
y que sea este el mensaje que anunciemos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.